Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, la ansiedad. Si alguna vez has sentido que tu corazón late rápidamente o que quizás no puedes dejar de preocuparte o te resulta muy difícil relajarte, entonces quizás sabes de lo que te estoy hablando. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo la comida puede influir en cómo te sientes? El día de hoy vamos a explorar cuáles son esos alimentos que debes evitar si tú padeces de ansiedad. Primero vamos a entender un poco sobre qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal y natural de nuestro cuerpo frente a todas las situaciones que devengan estrés. Es esa sensación de temor o preocupación que puede aparecer antes de que haya un evento importante o en situaciones donde hay pues mucha incertidumbre. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo a nivel físico cuando estamos ansiosos? Hay una activación de nuestro sistema nervioso y empiezan a liberarse hormonas como son el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas entonces pueden generar que nuestro ritmo cardíaco aumente, que nos pongamos sudorosos, temblorosos o incluso que podamos tener mucha dificultad para poder concentrar. La ansiedad en pequeñas dosis no es mala porque recordemos que es eso que nos permite estar alerta y cuidarnos frente al peligro. Sin embargo, cuando esto se vuelve completamente crónico, es decir, es todo el tiempo, es permanente, sin duda alguna tiene un impacto muy negativo en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Es aquí entonces donde entra el juego la alimentación. Lo que nosotros comemos no solamente nos afecta a nivel físico, sino también a nivel de nuestra salud mental. Nuestra dieta o esos alimentos que consumimos de manera diaria o periódica pueden influir directamente en la química de nuestro cerebro. Afecta entonces nuestros neurotransmisores, como son, por ejemplo, la serotonina, que está encargada de la regulación del estado del ánimo, y también del GABA, que nos ayuda a tener esa sensación de calma, tranquilidad y a relajarnos. Hay muchos alimentos que pueden ayudarnos a mantener estos neurotransmisores en equilibrio, mientras que también hay muchos otros que pueden desestabilizarlos y en consecuencia aumentar estos síntomas de ansiedad. Por esta razón, es crucial que conozcas cuáles son esos alimentos que pueden empeorar tu ansiedad y que los evites en esa alimentación que recibes de manera diaria. El primer alimento en nuestra lista es la cafeína. La cafeína se encuentra en bebidas como el café, el té, bebidas energizantes y también en el chocolate. Aunque muchos de nosotros dependemos de tomarnos una café para empezar el día, la cafeína es un potente estimulante de nuestro sistema nervioso central. Cuando consumimos cafeína, el cuerpo empieza a liberar adrenalina, que es esta misma hormona que se produce en esas situaciones donde estamos de pronto frente al peligro y la respuesta es de lucha o huida. Esto puede entonces provocar que nuestro ritmo cardíaco esté aumentado, que tengas esa sensación de nerviosismo e incluso que no puedas dormir. Todos estos síntomas pueden exacerbar, por supuesto, la ansiedad. Así que si tú sufres de ansiedad, podría ser una buena idea que reduzcas el consumo de cafeína. No estoy diciendo que la dejes de tomar, pero que sí revises cuál es la cantidad de cafeína que estás tomando de manera diaria y evites tomar tanta cantidad. El siguiente alimento de nuestra lista es el azúcar refinado y también los alimentos procesados. Recuerda que el azúcar puede causar unos picos y unas caídas repentinas de nuestros niveles de glucosa en la sangre. Y esto puede llevar a que experimentes cambios muy bruscos en tu estado de ánimo, es decir, que te sientas triste, deprimido, irritable. Cuando tu nivel de azúcar en sangre es muy baja, es común que puedas sentirte fatigado o incluso ansioso.
Además, muchos alimentos procesados están llenos de aditivos y de conservantes que también pueden afectar negativamente nuestro estado de ánimo. Si tú tienes este padecimiento, intenta evitar estos alimentos que tienen altos niveles de azúcar añadido y opta por opciones que sean mucho más naturales y nutritivas, por ejemplo, las frutas. El alcohol es otro elemento importante en esta lista, aunque muchas personas recurren, por ejemplo, al alcohol para relajarse, su consumo puede tener un efecto de rebote y esto lo que hace es empeorar todos los síntomas de la ansiedad. Recordemos que el alcohol se conoce como un depresor del sistema nervioso central. ¿Y esto qué significa? Que puede disminuir temporalmente los síntomas de ansiedad, como mencionaba, temporalmente. Sin embargo, a medida que el cuerpo empieza a procesar ese alcohol, es cuando pueden aparecer los síntomas de abstinencia, es decir, en el periodo donde ya el paciente ha dejado de consumir alcohol, y es aquí donde puede aparecer un aumento de los síntomas, es decir, que se exacerbe la ansiedad y que también aparezcan los comportamientos de irritabilidad. Por otro lado, el alcohol también tiene un efecto en nuestro cuerpo y es que lo deshidrata. Y esto tiene una afectación importante en la calidad del sueño. Y esto también puede aumentar esa sensación de ansiedad al día siguiente, de sentirse de manera preocupado o nerviosismo. Entonces, si tú estás lidiando con esta condición de salud, lo ideal es evitar el consumo de alcohol. Por otro lado, encontramos las grasas saturadas y las grasas trans, las cuales no solo perjudican nuestra salud física, sino que tienen un efecto importante en nuestro bienestar mental. Estas grasas, ¿en dónde las encontramos? En alimentos, por ejemplo, lo que son las comidas rápidas, las frituras, los productos comerciales que son horneados, que pueden aumentar esa inflamación en nuestro cuerpo. De hecho, la inflamación crónica está relacionada con un mayor riesgo de depresión y de ansiedad. Cuando las personas llevan a cabo una dieta que es alta en grasas, que no son saludables, la afectación en la función cerebral es importante. Y también esto tiende a generar que hayan unas caídas en los niveles de energía. Entonces, encontramos personas que tienen un estado de ánimo mucho más bajo, que tienen aumento de la ansiedad. Entonces, para reemplazar estas grasas, siempre la recomendación es que optes por grasas saludables, por ejemplo, las que encontramos en el aguacate, en las nueces, en el aceite de oliva extra virgen que esté prensado en frío. Otro aspecto que hay que cuidar muchísimo es la cantidad de sal que se consume. Si bien el sodio o la sal es un mineral que es necesario, hay que consumirlo en pequeñas cantidades porque el exceso puede ser bastante perjudicial. Vemos, por ejemplo, que alimentos muy procesados y las comidas rápidas generalmente están cargadas de sodio. Y esto, además de empeorar los síntomas a nivel mental y toda la ansiedad, también pueden aumentar las presiones arteriales y también pues hay un estrés adicional ahí en nuestro sistema cardiovascular. Cuando el sodio se consume en exceso, también vemos pacientes que tienden a tener retención de líquidos, que tienen una sensación general de malestar y esto pues empeora la calidad y el bienestar emocional del paciente. Entonces, siempre que se tiene una enfermedad de este tipo, la recomendación es que cuando vayas al supermercado, optes por alimentos que sean pues lo más natural posible, que estés muy pendiente también de leer las etiquetas para tener pues muy presente cuáles son los ingredientes de los que está compuesto ese alimento y en la medida de lo posible que puedas optar por opciones que sean mucho más saludables, ojalá más orgánicas y en este caso con un bajo contenido de sodio. El gluten, por su parte, también es una proteína que encontramos en el trigo, en el centeno, en la cebada, y aunque no todas las personas son sensibles al gluten, aquellos que tienen esta sensibilidad al gluten o que tienen, por ejemplo, una enfermedad celíaca, pueden experimentar tener unos síntomas de ansiedad exacerbados cuando consumen alimentos que tienen gluten. Entonces, el gluten se ha demostrado que genera un proceso inflamatorio de manera sistémica, es decir, se inflama todo nuestro cuerpo.
Y estos lo que hace pues es que afecta también a nuestro sistema nervioso y hay una exacerbación o un aumento de estos síntomas ansiosos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de salud mental, cuando es nuestro paciente el que llega a la consulta con un padecimiento, siempre explicamos que este tipo de alimentos lo que hacen es empeorar ese proceso inflamatorio que generalmente es inducido por la enfermedad. Entonces se convierte en una cascada inflamatoria aún mayor. Si, por ejemplo, es tu caso que no conoces si tienes una alergia al gluten o no, pues lo ideal en este caso es considerar hacer una prueba para poder descartar si existe o no este tipo de afección. Por último, pero no menos importante, pues no podemos dejar de nombrar la comida chatarra y todas esas dietas que son altas en calorías. Entonces, este tipo de alimentos, por ejemplo, que son ricos en grasas malas, azúcares, sodio y que son muy bajos en nutrientes esenciales, hay que evitarlos al máximo. Una dieta pobre puede llevar a que tengas deficiencias nutricionales importantes que están relacionadas también con desarrollar no solo ansiedad, sino enfermedades como la depresión. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, hamburguesas, pizzas, helados, dulces. Cuando las personas consumen estas dietas altas en calorías, también pueden empezar a sufrir problemas como la obesidad. Y la obesidad es una condición de salud donde existe una situación de extrema inflamación que lo que hace es alimentar la aparición de los síntomas depresivos, por ejemplo, se convierte en una cascada que se alimentan mutuamente porque en la depresión también existe un proceso de neuroinflamación. Entonces vemos pacientes con obesidad que están ansiosos, que están deprimidos y obviamente se convierte en un círculo vicioso porque las tres enfermedades se complementan entre sí cuando revisamos la fisiopatología de cada una de ellas. Por otra parte, es fundamental que se pueda optar por una dieta o una alimentación. Hay que tratar de que la alimentación sea lo más consciente posible, que tú estés consciente de los alimentos que estás consumiendo, que no comas simplemente por saciar el deseo de, de comer como tal, sino que sepas que cuando estás comiendo te estás nutriendo. Entonces, incluye por favor alimentos frescos, frutas, verduras, que sean ricos en nutrientes, porque esto pues va a fortalecer no solo tu salud física, sino también tu salud mental. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué puedes comer para combatir la ansiedad? Entonces, te voy a dejar algunas opciones saludables. Por ejemplo, los alimentos que sean ricos en magnesio. ¿Cuáles alimentos son ricos en magnesio? La espinaca y las almendras. Esto tiene un impacto muy positivo para ayudar a que haya una relajación a nivel del sistema nervioso central. También tenemos alimentos que contengan omega 3 como el salmón, las semillas de chía, los pescados en general, y sabemos que el omega 3 tiene unas propiedades antiinflamatorias que pueden ayudarte también a combatir estos síntomas de ansiedad que puedas estar presentando. También es importante entonces que los niveles de azúcar en sangre se mantengan estables. Entonces, ¿qué se recomienda? Que tengas comidas equilibradas a lo largo del día. Evita estar picando, evita estar consumiendo azúcar refinado que está en galletas, en panes, en todo este tipo de cosas. Y no olvides, por favor, mantenerte siempre hidratado, tomar suficiente agua y suficiente líquido, ya que cuando estamos deshidratados, los síntomas de ansiedad también pueden empeorar. Entonces, para concluir, vemos cómo la relación entre lo que comemos y en cómo nos sentimos es completamente real. Aunque cada persona es completamente distinta, hay que evitar siempre los alimentos o los que están en estos grupos de alimentos que acabamos de mencionar, porque esto podría ayudarte a manejar mejor estos síntomas que podrías tú estar presentando. Recuerda que antes de hacer cambios muy drásticos en tu alimentación, siempre es una excelente idea que vayas y converses con un profesional de la salud, con un nutricionista, que también estés pues muy en comunicación con tu psiquiatra para que puedas entender mejor cuál es el proceso que tú estás llevando. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle like,
No olvides suscribirte a nuestro canal y por favor comparte esta información porque hay muchas personas que estoy segura podrían beneficiarse. Nos encontramos entonces en un próximo video. Hasta entonces.